Seguimos en Punto de Partida y estamos en 1980 dialogando junto a Alejandro Damianovich, presidente de la Junta Provincial de Estudios Históricos. Es un gusto, Alejandro, volver a charlar. Bueno, ¿cómo estás, Luis? Muy bien, como lo hemos hecho en muchas oportunidades y un tema que es muy interesante en esto de ir hacia atrás a la historia, a la gran historia de Santa Fe, ¿no? La relación entre Estanislao López, nuestro caudillo, con Artigas, nada menos, una relación que ha tenido muchos matices, porque digamos también que hay sectores, por ejemplo del artiguismo, que son sectores, recién lo charlábamos fuera de cámaras, un poco extremos, ¿no? Que reniegan de cualquier tipo de relación entre Artigas y López, ¿no? Y no siempre ha sido así. Bueno, López es un hijo del artiguismo. Cuando en 1815 Santa Fe se proclama autónoma, entre los oficiales que respaldan este pronunciamiento está López, por supuesto. Aparte, él se había tenido un contacto con Artigas porque uno de los militares que estaban aquí ocupando la ciudad en nombre de Buenos Aires, el barón de Holberg, recibe la orden de avanzar sobre Entre Ríos. Y entre los que va López, como oficial que era de los blandengues de Santa Fe. Allí las tropas de Artigas los vencen. Y entonces hay todo un grupo que es tomado prisioneros, entre ellos López. Allí ellos escriben un manifiesto adhiriéndose al federalismo y explicando al directorio que Artigas no era un traidor, que Artigas tenía un proyecto superador. A partir de ese momento, bueno, regresan a Santa Fe. López es uno de los protagonistas con Vera, Mariano Vera, sí, de la lucha para quitarse de encima el dominio porteño. Después Mariano Vera va a ser reemplazado por él mismo. Hay un movimiento político acá en Santa Fe que lo desplaza a Vera y él cuando ve que están atacando los porteños y que la ciudad está convulsionada, bueno, entonces con una enérgica decisión toma el mando, se hace cargo de la guerra, estamos en 1818, enfrenta a dos ejércitos combinados, uno que viene al mando de quien después va a ser otro caudillo federal, Juan Bautista Bustos, pero que es oficial del Ejército del Norte, y lo vence en la herradura y después se enfrenta con Juan Ramón Balcarce, que venía desde Buenos Aires. También lo vence, lo expulsa del territorio y después vamos a ver que el general Belgrano se le ordena avanzar sobre Santa Fe. Él estaba en Tucumán y allí viene la segunda empresa en la transición de 1818 al 19, donde nuevamente López tiene que enfrentarse con Bustos y Paz en la herradura y con Viamonte, que viene desde el sur. Es impresionante, yo creo que es una página de historia militar importantísima, esas acciones de López del 18 y el 19, ¿no? Enfrentándose con dos ejércitos que vienen de distintas direcciones, uno viene del oeste y el otro viene del sur, desplazándose muchísimas leguas en pocos días para estar aquí y allá al mismo tiempo prácticamente. Sí, hay que situarse en esa época, ¿no? La situación es muy distinta a nivel logístico. Claro, todo caballería, todo sorpresa, rapidez, movimientos irregulares, ¿no? Nunca López apela a la batalla frontal de los ejércitos, que eso es lo que lo descoloca a los generales porteños que estaban formados, digamos, en la escuela europea, ¿no? Incluso el mismo Manuel Belgrano. Así que esas acciones militares del 18 y del 19
es lo que lo catapulta a él a la categoría de caudillo importante, de líder, que empieza a ser respetado por los porteños y que hace que el mismo Artigas ponga, digamos, en él sus votos, ¿no? Pero ya vamos a ver cómo empiezan ya en el año 19 las diferencias entre López y Artigas. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto inicial del desencuentro? Va a ser lo que se conoce como el armisticio de San Lorenzo. En ese momento, la banda oriental está siendo invadida por los portugueses y se sospecha que se trata, digamos, de una combinación con Buenos Aires. Ya en 1816, cuando toman los 17, cuando toman los portugueses en Montevideo, bueno, hay grandes reproches de Artigas a Pueyrredón sobre que no toma las medidas del caso. Después el Congreso en Tucumán, en sesiones secretas, digamos que convalida la ocupación de Montevideo por parte de Portugal y piensan en una alianza matrimonial entre... Bueno, ya venía la relación ahí también con Colonia del Sacramento, ¿no? Porque la fundación de Colonia del Sacramento también había ciertas sospechas de ida y vuelta entre los portugueses. Hay una historia previa de la época colonial de avances y retrocesos de los portugueses sobre la banda oriental. Uno de esos capítulos es la Colonia del Sacramento, que es fundada en 1680 y que fue varias veces desalojada por los españoles. La última vez fue cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata, que viene un gran ejército al mando de Ceballos y la destruye prácticamente. Como puerto, la inhabilita. Bueno, volviendo entonces a 1817, el Congreso de Tucumán intenta incluso una especie de alianza entre la corte portuguesa y una princesa incaica, siguiendo un poco la idea de Belgrano de una monarquía incaica. Bueno, todas esas cosas estaban ahí, eran conocidas por los caudillos federales y repudiadas, obviamente. Entonces, en 1819, después de este enfrentamiento entre las tropas porteñas que llegaron de Buenos Aires y las que vienen bajando del ejército del Perú, cuando López, aún teniendo a su favor las operaciones exitosas que había desarrollado, caen en sus manos, porque interceptaban todas las correspondencias. Las correspondencias, claro. Caen en sus manos una correspondencia del general San Martín, dirigida al directorio, en la cual hacen distintas consideraciones estratégicas y dicen que es fundamental llegar a un acuerdo con los federales frente a la inminente invasión española que se estaba preparando en Cádiz, que iba a ser una combinación con los españoles del Perú. Y que la orden que se le había dado a San Martín de cruzar los Andes para venir a enfrentarse con López no tenía sentido, digamos. Era verdaderamente suicida, porque iba a significar que se le iba a quitar presión a Lima y Lima iba a estar en condiciones de avanzar por el Alto Perú y combinarse con este ejército que iba a llegar. Por el Río de la Plata. Entonces, cuando López ve esas cartas, se las envía al enemigo que está enfrente, a que es Viamonte, se lo envía abierta y le dice, hemos interceptado estas cartas que hablan de la causa americana, de la cual yo soy el primer defensor. Por lo tanto, dice, es el momento de que, bueno, nos acerquemos y lleguemos a un acuerdo para unir fuerzas si esta es la situación de peligro. Entonces, inmediatamente después, se firma el armisticio de San Lorenzo entre Manuel Belgrano, que estaba con su ejército en las proximidades, un ejército que hay que decir era una mole que poco preocupaba a López, ¿no? Porque
una mole de infantería que avanzaba a paso de tortuga, que López la atacaba por distintos francos y se retiraban, la iban debilitando, le iban interceptando las provisiones. No era realmente una fuerza que opusiera a la estrategia de López un obstáculo invencible. Claro. Bueno, y el mismo Belgrano lo dice en sus cartas al directorio, dice que ni el ejército de Jerjes, de los persas, era capaz de vencerlo a López, porque las técnicas que tenía eran absolutamente imposibles irregulares, claro, de superar, de enfrentar, porque mucha improvisación. Él dominaba, claro, el piso el terreno que pisaba y nada más. Bueno, entonces se firma el armisticio de San Lorenzo. Es un armisticio, es una tregua, no es un tratado definitivo. Claro. Esto se firma en abril de 1819. En él se establecía que se retiraban los ejércitos y que también se retiraban los ejércitos porteños de Entre Ríos. Que se invitaba entonces a suscribir el armisticio a Ramírez y que se iban a reunir después en San Lorenzo. Diputados de Buenos Aires, de Entre Ríos y de Santa Fe, y también esto se le iba a comunicar a Artigas. El armisticio en definitiva quedó nada más que entre López y Belgrano, o entre el directorio de Santa Fe, porque fue rechazado tanto por Artigas como por Ramírez, fundamentalmente porque no tomaba ninguna providencia, que esto después se va a repetir en el Pacto del Pilar, no se tomaban providencias contra los portugueses, en momentos en que Artigas está operando contra los portugueses. Así que ahí va a haber ahí hay un momento de distanciamiento importante entre López y Artigas. Se lo recrimina desde afuera y desde adentro, porque en Santa Fe hay un núcleo artiguista, más artiguista que López, que está formado justamente por miembros de la élite santafesina. Por ejemplo, los hermanos Aldao, que eran sobrinos de Candioti, y que se consideraban un poco los herederos de ese pensamiento federal artiguista. Bueno, en la especie de legislatura que había en aquel momento se discute el armisticio, ellos lo rechazan. Ahora, Alejandro, puede ser, vos corregime si no es así, ¿no? Pero puede ser, uno tiene una idea de que había cierta debilidad. La lectura de López es una lectura de una cierta debilidad de Buenos Aires y del ejército patriótico de San Martín, del norte, ¿no? de la independencia, del ejército de la independencia, en ese contexto, frente a los portugueses, para avanzar sobre los portugueses, ¿no? No sé si la lectura de Artigas es distinta. Hay dos guerras paralelas, o cruzadas, digamos. Una es contra los españoles y otra es contra los portugueses. Claro. Los porteños, sobre todo Belgrano, creen que los federales están en combinación con los españoles. Y los federales creen que los porteños están en combinación con los portugueses. Entonces estas guerras cruzadas se mezclan entonces con las guerras civiles. San Martín quiere mantenerse al margen de la guerra civil y como está alentando su proyecto para avanzar sobre el Perú por una flota, exacto. Entonces es como que trata de no cumplir con la orden que tiene de bajar a enfrentar a López. Hay un movimiento hacia Mendoza, pero es como que ahí se queda. Y mientras tanto, él intenta una mediación de Chile para que, con una misión diplomática, traten de llegar a un acuerdo entre Buenos Aires y Santa Fe. Los porteños, incluso el mismo Belgrano, rechazan esto. Le parece que estos montoneros no se merecen semejante embajada. Es que los montoneros hay que eliminarlos.
La idea de Belgrano era esa. Lo que pasa es que después no le da el cuero. Claro. Pero él en Santiago del Estero envió tropas contra uno de los caudillos federales, que era Borges, y lo hace fusilar. Y siempre sostiene de que deben estar de acuerdo con los españoles. Y Estanislao López, con relación a esta postura de Artigas de enfrentar a los portugueses, ¿cómo lo toma? ¿Cuál es su postura? Él es el que tiene que poner el pecho al frente con Buenos Aires. Claro. Entonces, él le está ofreciendo a Artigas un armisticio ahí que descomprimiría la guerra para que se concentre entre los portugueses, frente a los portugueses. Sin embargo, Artigas no lo ve así, no aprovecha esto. Mientras San Martín sí aprovecha el armisticio de San Lorenzo, porque entonces dice, bueno, firmaron el armisticio, me considero desobligado ya de cumplir la orden, me enfoco en la campaña para el Perú. Artigas, que podría haber dicho, bueno, aprovechemos el armisticio, dure lo que dure, sumemos fuerzas al frente con Portugal. No, él dice, no avalamos esto, lo presiona a López para que no lo cumpla. Dice, es una calma terrible la de estos meses perdidos, no creo en los porteños. En eso tenía razón, no creer en los porteños tenía razón, porque los porteños a los pocos días dictaron la Constitución del 19, que era centralista y pro-monárquica, y mientras tanto estaban alimentando una misión diplomática en Francia para traer un rey francés, un rey perteneciente a la Casa de Borbón, vinculado a los Borbones de España, pero con el apoyo de Francia. Ahora, la postura de López con relación a este tema puntual, a estos dos frentes, es una postura pragmática también, ¿no? Sí, seguro. Bueno, entonces López, ¿qué hace? Firma el armisticio, se toma un respiro, dicta el estatuto, llama a elecciones en Santa Fe, convalida su postura, su posición política, que era de facto, pasa a ser un gobernador elegido legítimamente, y dicta el estatuto provisorio de 1819. Y en la proclama que acompaña al estatuto dice que por el momento convenía concentrarse en el suelo santafesino, creando una república, hasta que al final de la guerra civil surgiera la nación que esperaban ambos mundos. Y Belgrano también dice lo mismo con la firma del armisticio. Dice que la iba a hacer jurar el 25 de mayo para que figurara entre los fastos de América. Y que esto iba a permitir entonces sí la consagración de la nación de América del Sur. O sea, los dos están diciendo lo mismo, pero en el fondo piensan diferente. Belgrano era centralista, era pro-monárquico, él cree en una monarquía. Cuando se entera de la Constitución del 19, dice que no está de acuerdo, prefiere una monarquía parlamentaria, como no absolutista para nada, ¿no? Bueno, tenía su sentido, en un punto sí, tenía era su un momento sentido. en que esas cosas pasaban. Lo que ocurre es que los porteños creaban vínculos de dependencia gestionando esas monarquías, porque los franceses no lo iban a hacer por simple altruismo, no iban a mandar un ejército sin ningún interés. La cuestión es que las relaciones entre López y Artigas están muy tensas. Después, cuando ya López tiene elementos en la mano sobre elegido el nuevo director supremo Rondó alimenta las posibilidades de la intervención portuguesa en la guerra civil. Cuando hay papeles que a López lo convencen de esto, ya rompe el armisticio. Y entonces es el momento en que Artigas lo presiona, le dice, no me importa si para Santa Fe se suma, lo intimo a que no entorpezca el paso de las tropas de Ríos y la banda oriental y de Corrientes contra Buenos Aires. López, por supuesto, se suma a esta campaña, que es la que después va a derivar en Cepeda. Bueno, después viene Cepeda, pero pocos días antes, en Tacuarembó, los portugueses lo han vencido a Artigas.
estaban vencidos, mal. De manera que Artigas queda con la única posibilidad de pasar a territorio de Entre Ríos o Corrientes y recomponerse allí. Pero claro, ahí pierde su liderazgo. En la lógica de los caudillos, el poder estaba en la capacidad militar, en el territorio. En el territorio. No podías perder tu territorio y pretender que los otros caudillos, en un sistema que era inorgánico, porque no había ningún reglamento, ninguna constitución, claro, ni nada. Claro, no claro. había, era todo. Era quien de detentaba palabra, el poder. Digamos. Claro, quien detentaba el poder. Entonces, cuando Ramírez se entera, ya habiendo vencido al directorio y estando firmando el acuerdo de San Nicolás, del Pilar, el Tratado del Pilar, se entera de que Artigas ha pasado Entre Ríos y que están. Entonces le pregunta a su medio hermano, López Jordán, ¿en condición de qué viene? ¿Viene como refugiado? Le pregunta. Y el otro le dice, no, que refugiado. Y ahí empiezan a discutir, ¿viste? Entonces Ramírez le dice, usted se está adjudicando una autoridad que nadie le dio. Él era el caudillo de los orientales, el protector de los orientales, y era reconocido como líder de una coalición. Pero ya era un líder derrotado. Pero ya un líder derrotado, claro, pretendiendo. Bueno, lamentablemente para Artigas, esto fue el principio del fin, porque a través de una serie de encuentros militares, Ramírez lo va a vencer, lo va a perseguir y termina refugiándose en el Paraguay. Paraguay, ¿no? ¿Y qué pasa después de Cepeda, Alejandro, en la relación entre López y Artigas? No, Artigas ya refugiado ya no pasa más nada. En Paraguay. No, pierden el contacto. También recibe reproches López, pero López le contesta con mucha más diplomacia, no llega a una ruptura ni siquiera epistolar. Claro. Lo que López se concentra en exigir a los porteños el cumplimiento del Tratado del Pilar. Por eso él sigue en pie de guerra. Y después la guerra continúa en el mismo año 1820 y se enfrenta de nuevo ya solo con Buenos Aires. Y hay distintos encuentros militares, pero el más violento, el más sangriento es el del Gamonal, donde él vence ni más ni menos que a Dorrego, que en ese momento todavía responde, digamos, a los mandos porteños. Y hay tanta mortandad que él desciende de su caballo en el campo de batalla, impresionado por la cantidad de muertos. Y entonces, después de eso, se firma el Tratado de Venegas, donde López pone sus condiciones. Dice, bueno, ya hemos vencido varias veces, le exige un resarcimiento de guerra a Buenos Aires, que es consistente en 25.000 cabezas de ganado, y a la vez en una suma que se le va a pagar a Santa Fe durante décadas. Y ahí es cuando empieza a actuar Juan Manuel de Rosas, empieza a surgir un federalismo porteño, un provincialismo porteño, que sigue siendo centralista, porque Rosas va a ser centralista. Sí, sin duda. Pero que ve las cosas de otra forma, no ya con la idea de crear un Estado nacional dominado desde Buenos Aires, sino con la idea de crear una confederación. Esa idea va a ir madurando en Rosas, no es que ya la tenía en 1820, ¿no? Es la idea que después él va a madurar de una confederación donde obviamente en las relaciones entre las provincias va a predominar Buenos Aires. Los sucesos son tan dinámicos, lo que relatás, ¿no? Y pueden coincidir, ¿no? Estos caudillos, estos grandes referentes territoriales, en el ideario americanista. Claro, sí, tanto. Pero el poder siempre está ahí latente, ¿no? En las relaciones. Sí. Y López va a apostar a una organización federal del país, donde surja una persona jurídica superior a las provincias que fuera la nación. Porque era la única manera de que alguien distribuyera las rentas de aduana, de que estableciera el régimen de navegación interior, cosa que Buenos Aires va a tratar de mantener. Después, bueno, mandándolo el tiempo,
Rosas va a dictar la ley de aduanas de 1835, que es en cierta forma progresista para los intereses del país, pero que va a tener muy poca aplicación por los bloqueos de las potencias europeas. Pero bueno, ese es en síntesis la relación entre López y Artigas, que fue en un fondo, tienen un fondo ideológico común, un proyecto de país común, pero que van a diferir en estrategias y bueno, hay en todos ellos una cuota de interés personal como siempre, en el poder. Alejandro Damianovich, presidente de la Junta Provincial de Estudios Históricos, un tema muy interesante. Gracias por este desarrollo, ¿no? Bueno, gracias a vos por la invitación. Seguimos en Punto de Partida.